Muy bien, pues la historia dice que el pueblo que Dios se había formado, el pueblo de Israel, lo había formado de los hijos de Jacob. Eran 12 hijos de Jacob, y el Señor forma una nación de esta descendencia de Abraham, y tenían como rey a Dios. Dios era su soberano, pero en algún momento los israelitas se dieron cuenta que había otros países, otros reinos, donde había un rey terrenal, y ellos piden un rey. Así es de que Dios, aunque con algo de tristeza, ¿verdad?, sabiendo que pues tenían el mejor rey ellos. Juanita, por favor, cámbiame la imagen a la otra, por favor. Ahorita te pido esa. Gracias, Juanita. Muy bien, entonces, decía yo que con algo de tristeza Dios y el mismo profeta, cuando piden el rey, les concede un rey. Este es el primer rey del reino de Israel, y Dios establece la monarquía a través de esto con el rey Saúl. Y dice que el rey Saúl gobernó 40 años, pero Dios había hecho un pacto con él, y Saúl no lo siguió, de tal modo que Dios lo quita del reino, y entonces trae a David. Y la declaración que Dios hace por medio del profeta, ¿sí?, de el rey David, es una declaración que es muy poderosa, y que sería muy bueno que nosotros la atesoráramos, porque dice Dios: diles que he conseguido un rey, que es un hombre conforme a mi corazón. Saúl había desobedecido y Dios lo quita, pero ahora estaba poniendo a un mejor rey, a David. Pero al final todos sabemos, ¿verdad?, que David pues falló, pecó, pero aún así Dios seguía manteniendo su pacto con él. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace un corazón, qué hace una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Pero lo que les quiero decir es que después David, cuando establece su reino, lo primero que piensa es hacerle una casa a Dios. Él le nace en el corazón y le dice al profeta: quiero hacerle una casa al Señor. Y el profeta se complace con este deseo de David. Y entonces, pero luego Dios le dice al profeta: no, dile a David que él no me va a construir casa, porque es un hombre de guerra, ha derramado mucha sangre. Dice: pero por el deseo que tuvo, su hijo sí me va a construir, voy a permitir que su hijo me construya la casa. Y entonces vemos cómo David, el corazón que tenía David, imagínate tú queriendo hacer algo por Dios y que Dios te diga no. Piensa sinceramente qué harías. Piensa sinceramente qué pensarías. A lo mejor nos enojamos con Dios, ¿no? Ay, pues le quiero hacer algo y no quiere, no me deja. Si le quiero traer esto, si le quiero hacer esto, si le quiero dar esto. Pero David no. David toma una actitud de humildad. Y entonces dice: ok, yo no voy a construir la casa, pero mi hijo sí. Entonces, como mi hijo lo va a construir, voy a empezar a juntar materiales y dinero para que a mi hijo se le facilite la construcción de la casa de Dios. Y entonces se dedica, en su tiempo de reinado, se dedica a juntar material y dinero para tal
para tal propósito. Y David dice, ¿verdad?, que muere, y entonces llega Salomón al reino. Llega Salomón establecido como rey de Israel, y Dios le bendice grandemente. Bueno, entonces Salomón llega al reino y Dios hace un pacto con él. Y la característica de los pactos que Dios hace con el hombre, siempre nos pide guardar sus mandamientos, seguir en sus caminos, seguir la ley de Dios, los mandamientos. Sí, hace pactos con nosotros, pero nos pide algo. Y en este caso le dice a Salomón, ¿verdad?, compórtate de acuerdo a los propósitos, a la ley de Dios. Cumple los mandamientos. Pero ya vimos la semana pasada cómo Salomón, a través de la influencia de sus mujeres, en la vejez, él termina dejando a Dios, dándole la espalda a Dios y yendo tras dioses ajenos, ¿verdad? Y Dios entonces le dice que le va a quitar el reino, que le va a quitar parte del reino de Israel. Y Dios se enoja con Salomón. Y lo que hace Dios es levantarle a Salomón adversarios o enemigos. Recuerden que el reino de Dios, de Salomón, se caracterizó por ser un reino de paz. Pues Dios le levanta enemigos que le hacen la guerra. Y le da 2 enemigos extranjeros, pero el tercer enemigo era del pueblo de Dios, era israelita, era Jeroboam. Jeroboam era un capataz, ¿verdad?, que era un supervisor o un capataz de las obras de construcción del reino. Y una ocasión él se encuentra con un profeta, con el profeta Ahías, y Dios le da una palabra a Jeroboam. Le dice: te voy a dar 10 partes del reino de Israel, pero te los voy a dar cuando Salomón muera. Pero Jeroboam no espera. Tal vez empezó a decir: no, a mí ya me dijo el profeta que me va a dar 10 tribus. No, a mí ya me dijo el profeta que yo voy a ser rey de Israel. Y llega a oídos de Salomón. Salomón lo quiere matar, y Jeroboam huye a Egipto y se queda ahí. Cuando escucha que Salomón ha muerto y que el pueblo va a nombrar como rey al hijo de Salomón, Roboam, Jeroboam regresa de Egipto, va con el pueblo, quieren audiencia con el rey, con Roboam, y le hacen una petición. Recuerden que este reino de Salomón era esplendoroso, tenía muchos vasallos que le daban dinero, le daban regalos, oro, ¿verdad? Pero había mucho impuesto en el pueblo de Dios. En el pueblo de Israel, Salomón había puesto muchos impuestos que el pueblo estaba pagando, vamos a decir, el mantenimiento del reino, ¿no? Era un reino que era lujoso, entonces había mucho gasto de mantenimiento, y Salomón había establecido impuestos duros, y el pueblo llega, liderados por Jeroboam, a decirle: mira, a tu padre Salomón nos puso un yugo muy duro y muy difícil y muy pesado. Por favor, aligera la carga. Roboam, como nuevo rey, no sabe qué hacer ni qué decirles. Así que les dice: en 3 días les digo mi respuesta. Entonces lo que hace Roboam es hablar con los ancianos del pueblo, que habían sido consejeros de su padre Salomón, y les pregunta: ¿qué debo de hacer? El pueblo me está pidiendo que le baje los impuestos, que le baje la carga.
dígame qué puedo hacer, qué debo de hacer, qué les debo de responder. Y entonces los ancianos del pueblo le dicen, bájaselas y trátalos amablemente. La palabra de Dios no lo dice, pero parece ser como que a Roboam no le gustó el consejo. Y entonces va con los cuates de su edad, va con los compañeros de escuela, va con los chicos con los que juega fútbol afuera de la casa, del palacio, y les dice, el pueblo me está pidiendo esto, ¿qué hago? Denme un consejo. Y los jóvenes inexpertos, le dicen, no, ponles el yugo más fuerte y trátalos duramente. Y Roboam le hace caso a los jóvenes. Como que a veces nos parecemos a Roboam, ¿verdad? ¿No? ¿O es mi imaginación? Vamos y pedimos un consejo y como no nos gusta, vamos con otros. Y como no nos gusta, vamos con otros. Hasta que llegamos con el consejo perfecto, el que nosotros queríamos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender de la historia del rey Roboam. ¿Saben qué? Jóvenes y no tan jóvenes, siempre que necesiten un consejo, vayan con alguien que les va a dar un buen consejo, aunque no sea lo que ustedes están esperando, porque ahí va a haber bendición. Ahí va a haber bendición, ¿sí? En la primera celebración se acerca una señora y me dice, oiga, no, yo acabo de tener una experiencia, me acaban de dar un mal consejo, porque fui, pero Dios me dijo, era una señora que venía por primeras, dijo, pero Dios me dijo que viniera a la iglesia y ahora ya sé para qué, ¿verdad? Bueno, le dije, necesitas de Dios. Pero el asunto es que nosotros tenemos que aprender a recibir un consejo de aquellos que nos llevan años de experiencia. De verdad les digo a los jóvenes, mira, si no por nada tenemos 40 años de casados, ya sabemos qué funciona, ya sabemos qué no funciona. No lo sabemos todo, pero la experiencia que nos da los años, podemos dar un consejo. Siempre que necesiten un consejo, acérquense con alguien que les va a dar un buen consejo, no un mal consejo. ¿Y sabe qué? Le voy a decir, usted sí sabe quién le puede dar un mal consejo, quién le puede seguir la corriente. Usted sí sabe quién es alguien que sí le va a dar un buen consejo. Pues entonces, regresando a nuestra historia, Roboam acepta el consejo y le dice al pueblo, no, dice, ¿ven mi dedo meñique? Dice, pues este es más grande que la cintura de Salomón. O sea, si mi padre los golpeó, yo les voy a dar latigazos. Y el pueblo se enoja y le dice, liderados por Jeroboam, le dice, ¿qué tienes con nosotros, David? Vete con los tuyos, nosotros no tenemos parte contigo. Y salen de ahí enojados y se van. Estamos hablando de las 10 tribus que Dios le había dicho a Salomón que le iba a quitar. Y las 10 tribus que le había dicho el profeta a Jeroboam que se las iba a dar. Ahora sí, póngame la otra, Juanita, por favor, para que nos aprendamos esto. Roboam era hijo de Salomón y Jeroboam fue al que Dios le dio las 10 tribus. Pero todavía no llegamos a eso, porque lo que pasa, se enojan, se van, y después de una serie de acontecimientos que no quiero entrar en ellos, pero el pueblo de Israel sienta en el trono a Jeroboam como rey de Israel. Y entonces ahora la historia, a partir de ese momento, la historia es de 2 reinos. El reino del norte
donde estaba, que era Israel, donde estaba reinando Jeroboam, y el reino de Sur, que era el reino de Judá, donde estaba reinando Roboam. ¿Qué? Ya se ubicaron, dos reinos. Muy bien, y entonces vamos a ver el carácter de cada uno de estos reyes. Ya dijimos el carácter de Roboam. Pide consejo, eso es bueno, pero no lo pide de la manera adecuada y no lo recibe bien. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a aquellos que nos dan un consejo de vida, siempre. Y cuando tengamos algo que corregir, pues lo corregimos, ¿no? Qué fácil, ¿no? Está facilito, ¿no? Facilito. No nos resistamos al buen consejo. Una de las características del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, es que cuando un profeta lo confrontaba con su pecado, ¿saben qué hacía? En ese momento caía arrepentido y le pedía perdón a Dios y se arrepentía de corazón. Ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Que esa sea nuestra actitud. Cuando alguien nos corrige y que nosotros reconozcamos nuestro error, que alguien nos confronta con la palabra de Dios o la misma palabra de Dios nos confronta, no le hacemos así, ay no, ese no, vamos al otro. Sí, que tengamos un corazón como David. ¿Lo aceptemos? ¿Nos arrepintamos? Y arrepentimiento quiere decir, si yo voy para acá, el arrepentimiento quiere decir que ahora me vengo para acá. Eso es arrepentimiento, cambio de actitud y cambio de proceder. No puedes hacer ay, sí, me arrepiento y seguir en la misma dirección. Arrepentimiento tiene que ver con que te vas a la dirección al otro lado, ¿sí? Y entonces, estamos hablando del carácter de Roboam, el hijo de Salomón. Cuando Roboam ya tenía 5 años, después de esta revuelta que le hicieron y que le dividieron el reino, 5 años, Dios le manda al rey de Egipto para que lo invada. Y todo porque no guardó los mandamientos de Dios. Y empezó a hacer altares paganos. Dice que había hasta prostitución en aquellos altares, ¿sí? Y Dios se desagrada. Y en ese momento que llega el profeta y le dice por qué el rey de Egipto lo iba a invadir, Roboam, como su abuelo David, se arrepiente. Y Dios le dice, ok, no voy a desaparecerte, solamente te vas a hacer vasallo del rey de Egipto. Y lo mantiene en el reino. Y lo mantiene en el reino, ¿sí? Ese es algo bueno del carácter del rey Roboam. Pero el problema fue que no siguió los preceptos de Dios. Cuando nosotros no seguimos los preceptos de Dios, las cosas empiezan a andar mal en nuestra vida. Y no les tengo que preguntar porque lo sé. Lo sé por experiencia, lo sé porque he visto, lo sé porque lo leo. Cuando nosotros dejamos de ser fiel al pacto que tenemos con Dios, nuestra vida puede llegar a ser un desastre y destrucción. Así es de que nos vale mejor estar cerquitas, estar bajo los preceptos de Dios, obedecer a Dios. Vamos a leer en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, (12:14). Vamos a leer ahí que hay un resumen de lo que fue
la vida de Roboam. Recuerden, Roboam, Juanita, pónmelo otra vez. Roboam era el hijo de Salomón, el rey de Judá, del rey del sur, del reino del sur. Dice Segunda de Crónicas 12:14, pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Para buscar y encontrar al Señor se necesita un firme propósito. Cuando tú te comprometes a estar buscando a Dios, ¿sí? Cada día, cada momento, hace una diferencia en tu vida. Porque cuando tú, dice el Señor, el que me busca, dice, cerca estoy de ustedes, solamente tenemos que buscarlo. Pero necesitamos tener el firme propósito de buscar a Dios y de buscar de Dios, ¿sí? Y Roboam no lo hizo, no lo hizo. Así es de que Dios lo abandona y al final de su vida queda ese resumen. Roboam actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Ahora vamos a ir con Jeroboam, quien tenía 10 tribus, quien estaba en el norte. Jeroboam, todas las tribus del norte lo siguieron. Lo siguieron. Así es de que traslada su capital a una ciudad en el norte, y como todo el pueblo de Israel estaba acostumbrado a llegar a Jerusalén, la ciudad donde Dios había decidido habitar, donde estaba el templo de Salomón, ahí hacían las fiestas. Entonces Jeroboam tiene miedo y dice, ah, caray, ¿y qué tal? Y si todo el pueblo quiere ir a las fiestas a Jerusalén y allá se vuelven al rey Roboam y me abandonan, y no solamente me abandonan, me pueden hasta matar. Y entonces en su cabeza empieza a idear un plan y dice, voy a hacer altares, voy a hacer dioses en Israel para que no tengan que ir a Jerusalén. Y Jeroboam instala 2 altares con 2 grandes becerros o toros, y luego le dice al pueblo, aquí está su Dios. Incluso se atreve a instalar una fiesta, dice, y ahora tienen que venir aquí a una fiesta diferente. Hizo una fiesta de los tabernáculos de diferente fecha, o sea, hizo su fiesta, vamos a decir que hizo su religión. Hizo su religión. Y todo por temor de que el pueblo se le fuera con el reino del sur. Miren, hay una cosa muy importante que en Nueva Esperanza estamos siempre promoviendo. Lea su Biblia, léala todos los días. Les tenemos ahí el devocional diario. Es un capítulo que si lo lees, lo meditas y lo oras, te puede llevar 15 minutos. Pero es importante que no seamos ignorantes de la palabra de Dios, que la leamos, que no esperemos hasta el domingo a ver qué nos dicen allá arriba. El pueblo de Israel, cuando Jeroboam instala su religión, el pueblo de Israel se fue tras los dioses, esos que les dijo Jeroboam. Usted tiene que saber lo que la palabra de Dios dice. Estamos con temor y con temblor, nosotros como los que exponemos aquí la palabra, para decir, estar pegados a lo que es la palabra. Pero también es importante que usted conozca la palabra. También aparte, ¿sabe por qué? Porque el Señor
Fíjese bien, escúcheme porque es muy importante, porque el Señor tiene un mensaje personal para cada uno, muy personal, muy personal. Sí, a veces leemos un versículo y a mí Dios me habla de una manera, a ella de otro, a ella, o sea, muy personal. Pero tenemos que ser unos estudiosos de la palabra de Dios. Tenemos que ser unos conocedores de lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que tener en alta estima la palabra de Dios, porque Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Tenemos que ser, y no ser como el pueblo. Pues ya dijo que ahora aquí, pues aquí ahora adoramos aquí. Nada, porque luego le dicen, ¿verdad? No, los domingos ya no se va a la iglesia, se va los sábados. Pues vamos los sábados, pues. Ahora tienen que, todas las mujeres usar velo. Pues vamos a usar el velo. No, pues ahora, los hombres acá y las mujeres acá. Pues allá vamos, ¿verdad? Tenemos que ser conocedores de la palabra. Estamos con un corazón íntegro y con temor y reverencia a la palabra cuando nosotros estamos aquí arriba y exponemos lo que Dios dice. Pero también es importante que usted sea un conocedor de la palabra, que nada ni nadie lo mueva de su conocimiento bíblico, ¿verdad? Que no venga alguien más y le diga, no, es que ahora dicen, no, es que allá había un profeta que dijo algo que no dijo la Biblia, pero es que es profeta. Cuidado, porque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra, que es la Biblia. La tenemos y está al alcance. Hay gente que no tiene este privilegio de tenerla aquí, mire. Hay gente que no tiene el privilegio, pero nosotros sí, nomás le hacemos así y la tomamos y la podemos abrir. Pues Jeroboam hace su propia religión. Y cuando Dios se había presentado a Jeroboam para decirle que le iba a dar 10 tribus del reino, le dice, pero tienes que seguir, te tienes que alinear con los mandamientos y con la ley. Te tienes que alinear. Y Jeroboam, pues ya les dije, hizo su propia religión. O sea, abandonó a Dios. ¿Y sabe cuál fue el resumen de su vida? Se lo voy a decir. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo pecar a su pueblo. Y todos los reyes que vinieron después de Jeroboam en el reino del norte fueron reyes malvados, todos. Hubo 9 dinastías que pasaron por el reino del norte antes de que Dios los diseminara, que los llevara al exilio. Hubo 9 dinastías y todos los reyes fueron reyes malvados. ¿Y sabe qué resumía los reinados de todos esos reyes del reino del norte? Decía, fíjese lo que decía, dice la palabra de Dios, dice, y este rey, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam. O sea que era un sinónimo de pecado. De todos los pecados que hizo Jeroboam, después cada rey decía la palabra de Dios, y este hizo lo malo y anduvo en los caminos de Jeroboam, y este fue igual que Jeroboam. Solamente a un rey, ¿verdad?, que no lo compara con Jeroboam, o que no era como Jeroboam, o que no andaba en los caminos de Jeroboam. El rey Acab dice, este rey fue peor que Jeroboam. Fue el rey más malvado, Acab, y era pueblo de Israel, era del pueblo de Israel. Ese fue el resumen de la vida de Jeroboam. Un hombre que fue tomado de la nada, porque no era nadie, no era de la dinastía real, y Dios lo toma y lo pone en el trono y le da
las 10 tribus, pero no supo mantenerse en el camino de Dios. Y al final Dios exterminó su dinastía. 9 dinastías pasaron por ese pueblo antes de ser llevado al cautiverio. ¿Y qué pasó en el reino del sur? En el reino del sur es interesante porque solo hubo una dinastía. ¿Y sabe qué? Esa dinastía prevalece hasta ahorita. Y no le estoy hablando del pueblo de Israel por allá, que no sé por dónde, pero por allá. Le estoy hablando de la dinastía y del reino que Dios levantó de la casa de David, el reino de Cristo, el reino eterno, el reino de pacto, en el cual ahora usted y yo somos parte. Una dinastía que pasó por el reino del sur, empezando por el rey David. Cuando David tuvo el deseo de construir el templo a Dios, le dijo Dios: tú no me construirás casa. Tú no me construirás casa, dice. Será tu hijo. Pero le hace una promesa y una profecía. Y le dice: yo te levantaré una casa eterna. Te levantaré un reino eterno. Ya no los reyes que Dios, mira, tienes que ir por los caminos, tienes que ser obediente, imperfectos, reyes y reinas, porque también hubo unas reinas imperfectas, pecadoras. Ahora el reino que voy a levantar va a ser un reino eterno, en el cual Jesucristo será un rey perfecto.